La nieve caía silenciosamente a lo largo del camino de tierra que conducía a la vieja granja. El viento cortaba entre los árboles mientras una joven disminuía el paso, insegura de si debía seguir adelante. No estaba perdida, simplemente sin opciones. Todo lo que necesitaba era un lugar para esperar a que pasara la tormenta. Desde el porche, un hombre la observaba acercarse. Un Navy SEAL, de permiso en casa, cargando heridas que nadie podía ver. No se apresuró, no hizo preguntas. Simplemente dio un paso adelante y dijo suavemente, necesito a alguien que se quede, y tú necesitas un hogar. Ella levantó la vista, sorprendida, y por primera vez en mucho tiempo, el frío no se sintió tan intenso. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te conmueve, suscríbete para que nunca te pierdas otro relato de lealtad, coraje y corazón. Tu apoyo realmente significa mucho. El invierno se había asentado pesadamente sobre el norte de Idaho. La nieve se extendía interminablemente a través de la tierra, aplastando el color y el sonido por igual, hasta que el mundo se sintió suspendido entre el silencio y la respiración. El viento se movía lentamente, llevando el frío profundo en los huesos de todo lo que tocaba. Al borde de esa vasta quietud se alzaba una vieja casa de campo, desgastada pero en pie, como si se negara obstinadamente a desaparecer. Fue allí donde Ethan Cole había regresado. Tenía 38 años, alto y de hombros anchos, construido con la fuerza silenciosa de un hombre que había pasado su vida cargando peso, tanto físico como invisible. Su cabello oscuro estaba cortado corto, con débiles vetas grises en las sienes, y una barba bien cuidada enmarcaba un rostro marcado por la disciplina y la moderación. Sus ojos, de un apagado gris acero, tenían la mirada de alguien que había presenciado demasiado y había aprendido a mantenerlo encerrado. Ethan no había regresado para sanar. Había venido porque no sabía a dónde más ir. 5 años antes, mientras estaba desplegado en el extranjero, su esposa tenía 6 meses de embarazo cuando todo salió mal. Un colapso médico repentino. Síndrome de HELPA, habían dicho los médicos. Fallo orgánico. No se pudo hacer nada. Cuando llegó a casa, tanto la madre como el niño se habían ido. La casa que habían planeado llenar de risas se volvió insoportable. Cada rincón susurraba recuerdos que no podía afrontar. Y así, cuando el peso se hizo demasiado grande, vino aquí, a la vieja granja que su abuelo una vez trabajó con manos firmes y silenciosa dignidad. La tierra lo recordaba. La casa no hacía preguntas. Esa tarde, la nieve se intensificó mientras Ethan conducía por el estrecho camino que conducía a la propiedad. El viento arrastraba cortinas blancas a través de los campos. Fue entonces cuando notó movimientos cerca de la línea de la cerca. Dos pequeñas figuras acurrucadas juntas en la nieve. Se detuvo inmediatamente. Eran cachorros, de no más de unas pocas semanas. Uno tenía un pelaje más oscuro alrededor de los ojos, el otro más claro, casi dorado bajo la escarcha. Sus cuerpos temblaban incontrolablemente, respiraciones superficiales y desiguales. Ethan se agachó junto a ellos, su gran cuerpo bajando con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Extendió la mano lentamente, dejándolos oler su mano enguantada. No durarán aquí afuera, murmuró. Los levantó suavemente, uno pegado a cada lado de su pecho. Sus pequeños corazones latían salvajemente contra él, cálidos y desesperados. Los llevó a la camioneta sin pensarlo 2 veces. De vuelta en la casa de campo, los secó con una toalla vieja, calentó leche en la estufa y observó cómo bebían con frenética determinación. Cuando terminaron, se acurrucaron juntos cerca de la chimenea, finalmente quietos. No les puso nombres. Nombrar significaba apego, y el apego era algo con lo que ya no confiaba en sí mismo. Afuera, la tormenta se intensificó. La nieve se apilaba contra las ventanas, suave pero implacable. Ethan se sentó a la mesa de madera, con las manos envueltas alrededor de una taza que hacía mucho que se había enfriado. El fuego crepitaba abajo. Las sombras bailaban a través de las paredes. Sus pensamientos vagaban, sin ser invitados, de vuelta a la vida que había perdido,
al sonido de la risa que ya no resonaba, al futuro que una vez creyó que era seguro. Exhaló lentamente y se levantó, revisando las puertas, los cerrojos, las ventanas. Los viejos hábitos nunca se desvanecían. Solo dormían. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido apenas más fuerte que el viento, un golpe, suave, desigual, casi inseguro de sí mismo. Ethan se congeló. Escuchó de nuevo. Allí estaba, un segundo golpe, más débil que el primero, llevado por la tormenta como una pregunta que podría desvanecerse si no se respondía. Se movió hacia la puerta, con el corazón firme pero alerta, cada sentido agudizándose como lo había hecho en lugares lejanos que rara vez se permitía recordar. Afuera el viento aullaba, dentro el fuego crepitaba, y en algún lugar más allá de la gruesa puerta de madera, alguien estaba de pie en la nieve, esperando. Esa noche, mientras la tormenta rugía más allá de las paredes, un frágil golpe resonó a través del silencio, un sonido que lo cambiaría todo. La puerta se abrió con un bajo crujido, empujada hacia adentro por el peso del viento. El frío entró primero, agudo y sin invitación, seguido por la figura de pie en el porche. Apenas se mantenía en pie. Su abrigo era demasiado delgado para el clima, empapado, aferrado a una estructura delgada que temblaba a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. Sus labios se habían tornado de un ligero tono azul y sus manos, desnudas, rojas y temblorosas, se curvaban instintivamente hacia su pecho, como tratando de proteger el poco calor que le quedaba. El cabello oscuro, húmedo y enredado se pegaba a sus mejillas y frente, enmarcando un rostro pálido por el agotamiento. Sin embargo, sus ojos estaban abiertos, alerta, buscando, no aterrorizada, no suplicante, simplemente cansada. Ethan se movió sin pensar. La atrapó justo cuando sus rodillas cedían, estabilizando su peso con un brazo firme alrededor de sus hombros. Era más ligera de lo que esperaba, casi frágil, y por un momento se puso rígida al contacto antes de permitirse apoyarse en él. Tranquila, dijo en voz baja. Estás a salvo. La guió adentro, cerrando la puerta contra la tormenta. El repentino silencio se sintió pesado. El fuego aún ardía abajo, su brillo esparciendo calor por la habitación. Ethan la ayudó a sentarse cerca del hogar, luego se giró para añadir más leña. Sus movimientos eran prácticos y tranquilos. Ella lo observaba de cerca. Cómo se movía, cómo mantenía una distancia respetuosa, cómo ni una sola vez le pidió que se explicara. Yo no quería entrometerme, dijo con la voz ronca. Solo necesitaba un lugar para esperar a que pasara la tormenta. «Estás bien», respondió él. «Puedes calentarte primero». Le entregó una taza de té, con vapor que se elevaba en el aire. Sus dedos se envolvieron alrededor de ella temblorosamente, y respiró hondo antes de tomar un sorbo cuidadoso. El color regresó lentamente a su rostro. Por un momento, ninguno habló. Entonces, suavemente, dijo, «Me llamo Maya, Maya Collins». Su voz transmitía una fuerza silenciosa bajo la fatiga, del tipo que nace no de la comodidad, sino de la resistencia. Parecía tener unos 30 y pocos años, delgada, con una postura que sugería que estaba acostumbrada a valerse por sí misma, incluso cuando el suelo bajo sus pies no era firme. Era enfermera, continuó después de una pausa. En un pequeño hospital al sur de aquí, recortes presupuestarios. Despidieron a muchos de nosotros. Su mirada cayó sobre la taza en sus manos. No tenía familia a la que recurrir, a nadie a quien llamar. No sonaba amargada, solo honesta. Ethan asintió lentamente. Soy Ethan. No ofreció más, no necesitaba hacerlo. Había algo en su forma de hablar, mesurada, cuidadosa, que le decía que su pasado era pesado y no estaba hecho para contarse a la ligera. Afuera, el viento aullaba con más fuerza. La nieve golpeaba las ventanas en olas irregulares. Maya se movió levemente, mirando hacia la puerta. No me quedaré mucho, solo hasta que la tormenta amaine. Ethan no respondió de inmediato.
En cambio, observó las llamas, luego miró hacia la parte trasera de la casa donde dos pequeñas figuras dormían acurrucadas junto al hogar. Los encontré hoy más temprano, dijo, cerca de la cerca. No habrían sobrevivido la noche. Maya siguió su mirada, su expresión suavizándose, cuando notó a los dos cachorros, pequeños, temblorosos, respirando a un ritmo lento. Son hermosos, susurró. No tienen nombres, dijo Ethan. No quería acostumbrarme a ellos. Ella entendía ese tipo de miedo, el miedo a dejar que algo importara. El silencio entre ellos no era incómodo, sino pleno, como dos personas de pie a lados opuestos de la misma herida. La mañana llegó lentamente. La tormenta no amainó. La nieve se acumuló contra la puerta, sellando el mundo más allá de la granja. Cuando Maya se levantó y probó la manija, apenas se movió. Se volvió hacia él, la preocupación parpadeando en su rostro. No creo que pueda caminar a través de eso. Ethan asintió una vez. No puedes. Dudó, luego habló cuidadosamente, como si eligiera cada palabra con intención. Volveré a mi unidad pronto. Cuando eso suceda, este lugar volverá a estar vacío. Los animales necesitarán cuidado, la casa también. Ella lo observó atentamente ahora. Si quieres quedarte, continuó, solo por un tiempo, puedes hacerlo. No haré preguntas. No me deberás nada. La habitación se sintió repentinamente muy quieta. Quedarse significaba seguridad, calor, comida, pero también significaba depender de alguien nuevamente, algo que Maya había aprendido a evitar. Irse significaba frío, hambre y lo desconocido. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. No quiero ser una carga, dijo en voz baja. No lo serías, respondió Ethan. Estarías ayudando. El fuego crepitó suavemente entre ellos. Maya miró hacia abajo, luego hacia arriba nuevamente, sus ojos firmes a pesar de la tormenta que aún aullaba más allá de las paredes. Entonces, me quedaré, dijo, solo por ahora. No esperanza, no confianza, solo supervivencia. Afuera, el viento rugía contra la casa. Adentro, algo frágil había comenzado a arraigar. Los días que siguieron se movieron lentamente, como si la tierra misma no estuviera segura de si dar la bienvenida al cambio. La mañana llegó silenciosamente. Una luz pálida se filtró a través de las ventanas cubiertas de escarcha, asentándose en los pisos de madera que crujían suavemente con cada paso. La granja ya no se sentía abandonada, aunque todavía cargaba el peso de años desatendidos. El polvo persistía en las esquinas. Los muebles viejos llevaban las marcas del tiempo. Sin embargo, algo había cambiado, no en las paredes, sino en el aire entre ellos. Maya se levantaba temprano cada mañana. Se movía con una eficiencia suave, cuidando de no molestar a Ethan ni a los dos pequeños bultos de pelaje que dormían cerca de la chimenea. Sus movimientos eran pausados pero decididos, moldeados por años de aprender a sobrevivir sin llamar la atención sobre sí misma. Era delgada, su cuerpo ligero pero fuerte de una manera discreta. Su cabello castaño oscuro, a menudo atado holgadamente en la nuca, enmarcaba un rostro marcado no solo por la belleza, sino por la resistencia. Su piel tenía la suave palidez de alguien que había pasado largas horas bajo luces fluorescentes en lugar de cielos abiertos. Sin embargo, había calidez en su expresión, una firmeza que provenía de soportar sin amargura. Comenzó con las pequeñas cosas. Barrió los pisos, quitó el polvo de los estantes, lavó las ventanas que no habían visto la luz del día en años. Recogió telas viejas y cosió costuras rotas a mano, tarareando suavemente mientras trabajaba. La casa respondió lentamente, como algo que se despertaba de un largo sueño. Ethan lo notó, aunque rara vez decía algo. Pasaba las mañanas afuera, reparando la cerca inclinada, reforzando los postes que se habían podrido con el tiempo. Sus movimientos eran precisos, eficientes, memoria muscular de años de disciplina. Trabajaba en silencio, con la mandíbula tensa, las mangas arremangadas para revelar antebrazos marcados con débiles cicatrices que hablaban de una vida vivida en lugares que la mayoría de la gente nunca vio. Aunque decía poco, la observaba cuando ella no miraba. Notó cómo les hablaba suavemente a los perros,
cómo su voz se suavizaba sin esfuerzo, cómo se arrodillaba a su lado, riendo en voz baja cuando se enredaban en su abrigo. Los dos cachorros se habían fortalecido notablemente en solo días. Su pelaje se engrosó, sus ojos más brillantes. La seguían a todas partes, sus pequeños cuerpos moviéndose en un constante y alegre caos. Les puso nombres una tarde mientras estaba arrodillada en la nieve. Dijo, sacudiendo la nieve de la cara del cachorro más oscuro, tiene el enfoque de un soldado. Sonrió levemente. Rook. Luego tocó al más claro que rápidamente trató de masticar su guante. Y tú, ya eres un problema, Juno. Los nombres se quedaron. Rook se volvió tranquilo y observador, sentándose cerca de las puertas como si las vigilara. Juno, por el contrario, era todo movimiento y curiosidad, tropezando con las cosas y aprendiendo el mundo a través de un entusiasmo torpe. La risa regresó a la granja en pequeños momentos inesperados. Por las noches compartían comidas tranquilas. Nada elegante. Estofado calentado lentamente. Pan rasgado a mano. Se sentaban uno frente al otro, sin forzar la conversación, dejando que el silencio se extendiera sin incomodidad. A veces hablaban de cosas pequeñas. El clima. La forma en que la nieve cambiaba de color al anochecer. Los sonidos que hacía la casa por la noche. Otras veces, el silencio decía suficiente. Una noche, mientras el viento sacudía las ventanas, Maya habló primero. Solía pensar que el silencio significaba que algo andaba mal, dijo en voz baja. Que si nadie hablaba, significaba que te habían olvidado. Ethan escuchó, con las manos envueltas alrededor de una taza astillada. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora creo que el silencio puede significar que alguien se está quedando. Asintió una vez, entendiendo más de lo que decía. No hablaron de su esposa. Ella no habló del hospital o del día en que todo se derrumbó. Pero algo tácito pasó entre ellos. Reconocimiento, no lástima. Afuera, la tormenta aflojó su agarre. La nieve aún caía, pero ahora más ligera, más suave. A medida que pasaban los días, la granja cambió de maneras sutiles. La puerta rota se levantó de nuevo. Un rincón del patio se despejó lo suficiente para que los perros corrieran. Un pequeño parche cerca del porche fue barrido, revelando la madera debajo. Ethan les enseñó a los perros comandos simples, su voz tranquila y firme. Quieto. Ven. Fácil. Rook aprendió rápido. Juno menos, pero se esforzó más. Maya se reía más a menudo ahora, no en voz alta, sino libremente. Una tarde, mientras la pálida luz del sol se filtraba a través de las nubes, se detuvo cerca de la puerta y observó a Ethan arrodillado junto a los perros. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados. Por un momento pareció tranquilo, casi en casa. Algo dentro de ella cambió. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo, se paró cerca de la ventana y habló suavemente. No sé cuánto tiempo puedo quedarme, dijo, pero gracias por dejarme respirar de nuevo. Ethan no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era baja. No eres una carga aquí. Ella asintió con los ojos brillantes. Afuera, el viento se había calmado. La nieve descansaba suavemente sobre la tierra, ya no hostil. La granja ya no se sentía vacía. Se sentía sostenida. Y por primera vez desde que había empezado el invierno, el calor no provenía solo del fuego. La mañana llegó sin avisar. Sin tormenta, sin viento, solo un cielo pálido extendido sobre los campos helados. Una clase de silencio que se asentaba profundo. Una clase que hacía que hasta los pasos sonaran demasiado fuertes. Ethan estaba de pie cerca de la camioneta, apretando la correa de su bolsa de lona. Sus movimientos eran deliberados, practicados, como si la memoria muscular lo llevara más que el pensamiento. El frío ya no parecía afectarle. Nunca lo había hecho. Tenía los hombros cuadrados, su postura firme, pero había algo debajo de todo eso ahora. Una vacilación que no había conocido antes. Maya observaba desde el porche. Se había despertado temprano, antes de que saliera el sol, con su cabello oscuro recogido sueltamente, algunos mechones cayendo alrededor de su rostro pálido. Había color en sus mejillas ahora, calidez que no había estado allí cuando llegó por primera vez.
Llevaba un suéter grueso que Ethan había dejado doblado en la silla días antes, con las mangas un poco largas para sus brazos. No había preguntado a dónde iba, todavía no. Ethan finalmente se volvió hacia ella. Su expresión era controlada, pero sus ojos, grises acero y firmes, llevaban el peso de palabras que no había dicho en voz alta en años. Recibí la llamada anoche, dijo. Mi antiguo comandante, hay una situación que necesita gente que ya conozca el terreno. Ella asintió lentamente. Entendió lo que eso significaba sin necesidad de detalles. ¿Es peligroso?, preguntó. Él vaciló. Apenas una respiración. Podría serlo. Maya bajó la mirada. Luego la levantó de nuevo con tranquila resolución. ¿Cuándo te vas? Ahora. Se quedaron de pie en el frío entre la casa y la camioneta, ninguno de los dos moviéndose. Los perros sintieron el cambio antes de que ninguno de los dos hablara. Rook se sentó cerca de las botas de Ethan, alerta e inmóvil. Juno caminaba en círculos inquietos, gimiendo suavemente, como si tratara de entender por qué la mañana se sentía mal. Ethan se agachó, colocando una mano firme en cada una de sus cabezas. «La escuchan a ella», dijo en voz baja. «Ambos». Rook permaneció inmóvil, con los ojos fijos. Juno inclinó la cabeza, con las orejas temblando. Maya se acercó. «Yo los cuido», dijo. «Y la casa. Me aseguro de que todo siga vivo». Él la miró entonces, realmente la miró, a la calma en sus ojos, a la fuerza que no sabía que poseía. «Si algo se siente raro», dijo, con la voz baja, «no esperes, pide ayuda, no intentes ser valiente sola». Ella asintió, aunque su garganta se apretó. «No lo haré», prometió. Él hizo una pausa, luego añadió, más suave, «No quiero que te enfrentes a este lugar sola». Ella le sostuvo la mirada. «No estaré sola». Se quedaron así por un momento más antes de que finalmente se girara, se subiera a la camioneta y se alejara por el largo y pálido camino. El silencio que dejó atrás era más pesado que antes. Los días que siguieron exigieron resistencia. Maya se despertaba temprano, atendiendo las pequeñas rutinas que ahora daban forma a su tiempo. Alimentaba a los perros, que se habían vuelto más fuertes y más seguros de sí mismos, con sus patas más firmes contra el suelo helado. Rook se quedaba cerca, vigilante y tranquilo. Juno exploraba todo con alegre imprudencia, resbalando y deslizándose por el hielo hasta que se desplomaba en la nieve, jadeando. Maya reparó tablas sueltas a lo largo del cobertizo, con los dedos entumecidos pero firmes. Despejó caminos donde la nieve se había acumulado demasiado, apiló leña y revisó las cercas como Ethan le había enseñado. Cuando el agotamiento se apoderaba de ella, descansaba, no por debilidad sino por sabiduría. Empezó a plantar verduras resistentes al frío en un pequeño rincón de la tierra, cubriendo el suelo cuidadosamente, como si hablara en un hablar. Hablaba con los perros mientras trabajaba, con su voz suave y constante, anclándola en el presente. Por la noche, la granja se sentía más grande. Se sentaba cerca del fuego, envuelta en una manta, escuchando el viento presionar contra las paredes. El miedo llegaba a veces, silencioso e insistente, pero también lo hacía la determinación. Todavía estaba aquí, todavía de pie. Una tarde, mientras reforzaba la puerta trasera, notó movimiento más allá de la línea de la cerca. Una figura estaba observando desde la distancia. Un hombre envuelto en un abrigo pesado, mayor, de hombros anchos, con una postura moldeada por largos años de trabajo. Su rostro era curtido, su barba con vetas grises, sus ojos agudos pero no desagradables. Levantó una mano en señal de saludo, pero no cruzó el límite. «Soy Wade», gritó. «Vecino, solo quería ver quién se había mudado». Maya se acercó, cautelosa pero serena. «Soy Maya», asintió una vez. «Vi las luces encendidas de nuevo. Es bueno ver vida de nuevo aquí». Su presencia era tranquila, arraigada, la clase de hombre moldeado por la tierra y las estaciones. Después de unas pocas palabras, se tocó el sombrero y caminó de regreso hacia los árboles, dejándola con la sensación de ser vigilada en silencio. Esa noche, mientras la nieve caía de nuevo, Maya se quedó de pie en la ventana,
observando el camino donde Ethan había desaparecido días antes. No sabía cuándo regresaría, pero sabía esto. Ella estaría aquí cuando lo hiciera, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente. La noche llegó sin avisar, espesa e insonora, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. La nieve caía en pesadas láminas, difuminando los bordes de la tierra hasta que incluso las líneas de la cerca desaparecieron. La luna estaba oculta tras un velo de nubes, dejando la granja envuelta en sombras. Dentro de la casa, Maya lo sintió antes de oírlo, un cambio en el aire, una tensión que presionaba contra su piel. Se quedó de pie cerca de la ventana de la cocina, su reflejo tenue en el cristal. El fuego se había consumido, proyectando largas sombras que se extendían y retorcían a lo largo de las paredes. Los perros, Rook y Juno, ya no estaban durmiendo. Rook estaba alerta cerca de la puerta, con los músculos tensos bajo su pelaje grueso y oscuro, con las orejas hacia adelante. Juno se mantuvo cerca de las piernas de Maya, su estructura más pequeña temblando con una tranquila conciencia que aún no entendía. Entonces vio algo. La puerta lateral, apenas visible a través de la nieve, estaba ligeramente abierta. Se quedó sin aliento. No la había dejado así. Acercándose a la ventana, vio algo más. Huellas hundidas en la nieve, más pesadas que las suyas, deliberadas. No eran las de Ethan, ni las suyas. Y entonces llegó el sonido. Un silbido corto, agudo, intencional. Su corazón latía con fuerza, pero el pánico no la dominó. Miedo, sí, pero agudizado por algo más firme. Instinto. Maya se movió con cuidado, apagando las lámparas una por una hasta que la casa quedó en la sombra. Cerró la puerta principal con llave y luego guió a los perros hacia el trastero en la parte trasera de la casa. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Quietos, susurró. Rook obedeció al instante. Juno vaciló, luego la siguió, con los ojos muy abiertos. Cerró la puerta tras ellos y respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su mente permaneció clara. Buscó el pequeño recipiente que había preparado días antes, pimienta molida mezclada con copos de jabón, y lo esparció ligeramente cerca de la entrada. Luego tomó el bote de gas pimienta que Ethan había insistido en que mantuviera a su alcance. El suelo crujió. Una sombra se movió por la pared. Una bota rechinó contra la madera, seguida de un agudo siseo de dolor cuando alguien perdió el equilibrio. Maya no dudó. Tiró del cordón junto a la puerta. La vieja alarma, algo que Ethan había reparado con piezas de repuesto, soltó un aullido penetrante que cortó la noche como una cuchilla. El sonido resonó por los campos, llegando mucho más allá de la granja. El intruso maldijo, tropezando hacia adelante, desorientado. Maya se asomó lo justo para apuntar y rociar. El aire se llenó de una punzada aguda. Un grito rasgó la oscuridad cuando la figura se tambaleó hacia atrás, tosiendo violentamente. Antes de que pudiera recuperarse, un haz de luz blanca cortó la nieve. «No te muevas», gritó una voz, profunda, firme. Era Wade Garner. Estaba de pie a varios metros de distancia, alto y corpulento a pesar de su edad, con los hombros anchos bajo un grueso abrigo de lana. Su barba surcada de gris enmarcaba un rostro curtido por décadas de arduo trabajo e inviernos aún más duros. En sus manos tenía un rifle de caza, no alzado, no amenazante, pero presente. Su postura era tranquila, inquebrantable. El intruso se congeló, cegado por el haz. «Date la vuelta», dijo Wade con voz uniforme. Lentamente. El hombre no discutió. Retrocedió, luego se giró y huyó hacia la oscuridad, sus pisadas tragadas por la tormenta. Siguió el silencio, denso y tembloroso. Maya se apoyó contra la pared, con la respiración agitada. Rook y Juno salieron corriendo de la habitación trasera, colocándose entre ella y la puerta abierta, ladrando ferozmente a la noche. Wade bajó el rifle y se acercó a ella lentamente. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió, aunque sus rodillas amenazaban con ceder. «No sabía qué más hacer», dijo en voz baja. Wade la estudió durante un largo momento,
no con sospecha, sino con algo parecido al respeto. Hiciste exactamente lo correcto, dijo. La mayoría de la gente se congela. Tú no. Miró a los perros y luego de nuevo a ella. No solo te protegiste a ti misma, añadió. Protegiste este lugar. Maya tragó saliva. Simplemente no quería que nadie saliera herido. Wade asintió levemente. Así es como empieza. La nieve seguía cayendo a su alrededor, suave e implacable. Rook se pegó a su pierna, sólido y cálido. Juno gimió suavemente y luego se calmó. Wade retrocedió, bajando la luz. Ethan querrá saber que estás a salvo, dijo. Se lo diré yo. Maya asintió, aunque sentía el pecho oprimido. Mientras el anciano desaparecía en la blancura, ella se quedó allí un largo momento, escuchando cómo el viento se desvanecía en el silencio. Ahora temblaba, no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de hacer, y por primera vez se dio cuenta de algo profundo. Ya no solo se estaba quedando allí, sino que lo estaba protegiendo. La camioneta se detuvo justo después de la puerta, con el motor al ralentí suavemente antes de apagarse. Durante un momento, Ethan se sentó al volante, con las manos apoyadas en él, contemplando la escena que tenía delante. Algo era diferente. La línea de la cerca estaba más recta ahora, con sus postes reforzados y firmes contra el peso del invierno. Un estrecho parche de verde asomaba a través de la nieve cerca del porche. Filas de verduras tempranas, protegidas por cubiertas improvisadas. Algunas gallinas vagaban libremente cerca del cobertizo, picoteando el suelo helado con paciente determinación. La luz se derramaba por las ventanas, cálida y constante, como una promesa silenciosa. La granja ya no parecía abandonada. Ethan salió de la camioneta, con las botas crujiendo suavemente sobre el hielo. Antes de que pudiera dar otro paso, dos siluetas salieron corriendo del porche. Rook y Juno se lanzaron hacia él, más fuertes ahora, más delgados, con sus pelajes gruesos y brillantes. Rook disminuyó la velocidad primero, sentándose bruscamente como si recordara una lección, con los ojos fijos en su rostro. Juno, menos disciplinada, patinó hasta detenerse solo después de casi chocar con él, con la cola moviéndose con tanta fuerza que todo su cuerpo se balanceaba. Ethan se arrodilló instintivamente, con las manos apoyadas sobre sus cabezas. Tranquilos, tranquilos, murmuró, con la voz ronca por algo que no había sentido en mucho tiempo. Desde la puerta, Maya observaba. Estaba más erguida que antes, con los hombros ya no encogidos. Su cabello oscuro estaba recogido suelto en la nuca, con algunos mechones atrapando la luz del invierno. Su rostro irradiaba calidez ahora, una tranquila confianza moldeada por días de responsabilidad. Llevaba un suéter de lana, con las mangas ligeramente enrolladas, y sus manos mostraban leves signos de trabajo. Pequeños rasguños, piel callosa, fuerza ganada en lugar de dada. Bienvenido de nuevo, dijo. Su voz era firme, pero algo parpadeó en sus ojos, una suavidad que no trató de ocultar. Ethan asintió, incapaz de hablar al principio. El aire se sentía más pesado que antes, lleno de cosas que no se habían dicho. Dentro, el calor lo envolvió en el momento en que la puerta se cerró. El olor a sopa hirviendo a fuego lento y pan de maíz recién horneado llenaba el aire. Era el aroma del cuidado, silencioso, deliberado, vivido. «Has estado ocupada», dijo. Maya se encogió de hombros levemente. Había cosas que hacer. Notó las reparaciones inmediatamente, las vigas reforzadas, los pisos limpios, el pequeño estante junto a la ventana que ahora contenía frascos de comida en conserva. Incluso el rincón de los perros había sido arreglado con cuidado. Fuera, Wade se acercó, con las botas crujiendo sobre la nieve. Su corpulento cuerpo estaba envuelto en un pesado abrigo, con la barba gris atrapando la luz. Sus ojos se encontraron con los de Ethan con algo parecido a la aprobación. «Se manejó bien», dijo Wade simplemente. No se asustó, no se congeló, se mantuvo firme. Ethan miró a Maya de nuevo, viéndola realmente esta vez. No como alguien de paso, sino como alguien que pertenecía.
Más tarde esa noche, después de que Wade se hubo ido, se sentaron a la mesa en una tranquila comodidad. Los perros descansaban cerca, exhaustos por la emoción. Escuché lo que pasó, dijo Ethan finalmente, sobre aquella noche. Los dedos de Maya se apretaron ligeramente alrededor de su taza. No quería molestarte. No lo hiciste, respondió. Protegiste este lugar. Ella exhaló lentamente. No pensé. Simplemente actué. Él asintió una vez. Ahí es generalmente cuando la gente muestra quién es. El silencio que siguió no fue pesado. Fue reflexivo. Durante los días siguientes, trabajaron codo con codo. Ethan le mostró cómo reforzar las puertas del granero, cómo revisar el generador, cómo leer el cielo para predecir el clima. Ella le mostró cómo cuidar el pequeño jardín, cómo calmar a los perros cuando las tormentas les alteraban los nervios. Rook aprendió las órdenes rápidamente, postura erguida, ojos alertas. Juno siguió su ejemplo, en su mayoría, aunque prefería el afecto a la disciplina. Ethan se rió más de lo que esperaba, el sonido sorprendiendo incluso a sí mismo. Una tarde, cuando el sol se hundía y la nieve se ablandaba bajo sus pies, se sentaron juntos en los escalones del porche. Maya rodeó con sus manos una taza caliente. No creía que pudiera quedarme en ningún sitio tanto tiempo, admitió. Siempre estaba moviéndome, temiendo que si me detenía todo me alcanzaría. Ethan miró al horizonte. A veces quedarse es la parte valiente. Ella sonrió levemente. Suenas como alguien que lo ha aprendido por las malas. Él no lo negó. El viento se movía suavemente entre los árboles. Los perros yacían a sus pies, cerca y contentos. No pasó nada dramático, ninguna declaración ruidosa, ninguna promesa. Solo dos personas eligiendo silenciosamente quedarse. Y por primera vez desde que había regresado, Ethan sintió que algo se asentaba en su interior. Firme, cálido, real. La granja ya no se sentía como un lugar donde se escondía. Se sentía como un lugar al que por fin podría volver a casa. La vida se instaló en un ritmo más tranquilo, uno que no se anunciaba a sí mismo, sino que revelaba su presencia en pequeños momentos ordinarios. Las mañanas comenzaban con el olor del café flotando por la cocina, cálido y constante. Al mediodía, el suave cloqueo de las gallinas llenaba el patio, mezclándose con el susurro del viento que se entretejía entre los árboles. Por la noche, Rook y Juno yacían debajo de la mesa como centinelas devotos, sus cuerpos subiendo y bajando con respiraciones pacíficas. Algunos días eran simples, otros cargaban con un peso que no podía nombrarse. Una mañana, Ethan observó desde el porche cómo Maya estaba de pie cerca de la cerca, envuelta en un abrigo de lana, su aliento empañando el aire frío. Se movía lenta, deliberadamente, con las manos firmes mientras reparaba un alambre suelto. Su pelo oscuro estaba recogido holgadamente, mechones escapándose cada vez que el viento soplaba. Se había vuelto más fuerte desde que llegó, no más ruidosa ni más dura, sino más constante. El tipo de fuerza que nace de elegir quedarse cuando marcharse habría sido más fácil. Rook se sentó a su lado, alerta y disciplinado, con los ojos escaneando los campos. Juno, por otro lado, yacía de espaldas en la nieve, con las patas en el aire, claramente convencida de que estaba ayudando simplemente por ser adorable. Maya se rió suavemente y empujó a Juno con su bota. Se supone que debes vigilar, no actuar, Juno respondió rodando dramáticamente, con la cola golpeando el suelo. Esa risa llegó a Ethan como calor a través del frío. Se encontró sonriendo sin esfuerzo. Más tarde esa tarde, mientras la pálida luz del sol se filtraba entre los árboles, Ethan le pidió a Maya que le ayudara a reparar el viejo cobertizo de almacenamiento. Trabajaron lado a lado, pasándose herramientas, rozándose las manos ocasionalmente. Ninguno se apartó. «Eres diferente», dijo en voz baja en un momento dado, apretando un perno. Ella lo miró. «¿Diferente de quién?» «De cómo eras cuando llegaste», dijo él. «Te comportas diferente ahora, como si hubieras reclamado el espacio». Maya lo consideró. «Tal vez finalmente dejé de esperar a que algo se derrumbara». Él asintió lentamente. «Conozco esa sensación.
Trabajaron en silencio durante un rato, del tipo que no necesita ser llenado. Esa noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de azules y dorados pálidos, se sentaron juntos en los escalones. Rook apoyó su cabeza en la rodilla de Ethan. Juno se apretó contra el costado de Maya, cálida y contenta. Ethan habló primero. Solía pensar que sobrevivir era suficiente, que si seguía respirando, seguía moviéndome, eso significaba que lo estaba haciendo bien. Maya escuchó sin interrumpir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir, continuó. No me di cuenta de lo vacías que estaban las cosas hasta que empezaste a llenar el espacio sin intentarlo. La voz de Maya era suave. No estaba tratando de arreglar nada. Lo sé, exhaló él. Eso es lo que lo hace diferente. Los días pasaron, cada uno uniéndolos más. Maya ayudaba a los vecinos cuando podía, curando un corte, calmando a un animal asustado, ofreciendo un consuelo silencioso sin necesidad de agradecimientos. La palabra viajaba lentamente, llevada por simples gestos. La gente comenzó a acercarse de nuevo, no por curiosidad, sino por confianza. Una tarde, una mujer llegó con una sonrisa nerviosa y una cesta de huevos. Se llamaba Sarah Whitman, alta, delgada, con el pelo rubio ceniza trenzado pulcramente a lo largo de la espalda. Su piel llevaba las marcas de años bajo el sol y sus ojos contenían una agudeza gentil, del tipo que notaba detalles que otros pasaban por alto. Hablaba suavemente, pero con confianza, del tipo que nace de criar hijos y sobrevivir a la pérdida. Escuché que ayudaste a Wade, dijo Sarah, y al ternero de mi vecino. Pensé que me acercaría. Maya la recibió fácilmente. Durante el té, la conversación fluyó, sobre el clima, la tierra y el silencioso dolor de la vida rural. Cuando Sarah se fue, apretó la mano de Maya. Es bueno tenerte aquí. Esa noche, Ethan observó desde la puerta cómo Maya se despedía con la mano. Algo cambió dentro de él. No miedo, no anhelo, sino reconocimiento. Ella pertenecía. Semanas más tarde, la nieve comenzó a retirarse de la tierra, revelando tierra húmeda y la promesa de crecimiento. La granja se sintió viva de nuevo. Entonces llegó el momento que ninguno de los dos había planeado. Era tarde cuando Ethan encontró a Maya de pie cerca de la vieja línea de la cerca, mirando hacia las colinas. Su expresión era pensativa, casi solemne. ¿Alguna vez piensas, preguntó suavemente, que la curación no se trata de arreglar lo que está roto, sino de aprender a vivir con las grietas? Él lo consideró. Cada día, y continuó, volviéndose hacia él, no sé cómo será el futuro. Solo sé que no quiero afrontarlo sola nunca más. A Ethan se le cortó la respiración, no por miedo, sino por reconocimiento. Yo tampoco. No se besaron entonces. No necesitaban hacerlo. La verdad ya se había asentado entre ellos. La pequeña ceremonia tuvo lugar semanas después, en una mañana tranquila en la que la nieve casi había desaparecido. Sin invitaciones, sin ropa formal, solo la gente que importaba. Los vecinos se reunieron en silencio, trayendo pan, flores silvestres y calor. Wade estaba cerca, con el sombrero en la mano, su expresión solemne pero amable. Maya llevaba un sencillo vestido ligero, con el pelo suelto alrededor de los hombros. Ethan estaba de pie a su lado, firme y tranquilo. El peso que una vez llevó ya no lo aplastaba. Entre ellos estaban sentados Rook y Juno, cada uno con una pequeña tela atada suavemente alrededor del cuello. Rook estaba sentado alto y digno. Juno movía la cola con alegría desenfrenada. No hubo largos votos, ni discursos ensayados, solo manos uniéndose. Una respiración compartida, una elección hecha libremente. Cuando terminó, los aplausos estallaron suavemente. Juno ladró una vez en celebración. Rook colocó su hocico sobre sus manos unidas como si sellara el momento. Y así, una familia se erigió donde una vez vivió la soledad. Más tarde, mientras el sol se ponía y la risa flotaba por el patio, Ethan se volvió hacia Maya. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por quedarte. Ella sonrió. Gracias a ti por dejarme. Esa noche,
mientras las linternas brillaban y la tierra se asentaba en un descanso pacífico, la granja ya no se sentía como un lugar atormentado por el recuerdo. Se sentía como en casa. A veces los milagros no llegan con truenos o luz del cielo. A veces llegan silenciosamente, en forma de una comida caliente, una mano firme o una puerta abierta en una noche fría. Esta historia no trata de personas perfectas. Trata de personas rotas que eligieron quedarse, que eligieron la bondad cuando el miedo habría sido más fácil, que eligieron el amor, no porque se prometiera, sino porque se necesitaba. Tal vez Dios no siempre responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos. A veces las responde a través de la gente, a través de un extraño que abre una puerta, un corazón que se niega a cerrarse, o una segunda oportunidad que nunca pensamos que merecíamos. En nuestra vida cotidiana, a menudo pensamos que los milagros deben ser ruidosos para ser reales, pero la mayoría de los milagros susurran. Viven en pequeños momentos, una comida compartida, una mano sostenida en silencio, una elección de quedarse cuando alejarse dolería menos. Si esta historia tocó algo en tu corazón, tal vez sea porque tú también has vivido una parte de ella. Tal vez hayas esperado ayuda. Tal vez hayas sido tú quien la ha ofrecido. O quizás todavía estás buscando el lugar al que perteneces. Estés donde estés hoy, que Dios te cuide, que traiga paz a tu hogar, fortaleza a tu corazón y esperanza a tu mañana. Y que nunca olvides que incluso los inviernos más fríos pueden dar paso a la calidez cuando se permite que el amor se quede. Si esta historia te ha tocado el corazón, siéntete libre de compartirla con alguien que necesite consuelo esta noche. Deja un comentario para contarnos desde dónde nos estás viendo. Tu historia importa aquí. Y si te gustaría acompañarnos a través de más historias de sanación, valentía y milagros silenciosos, no olvides suscribirte. Que Dios te bendiga y te mantenga a salvo. Y que siempre encuentres la luz, incluso en los caminos más fríos.